Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Por ahí veo que Mayerly es la única que me aparece conectada hasta el momento. Buenos días, Mayerly, ¿cómo le va? Muy bien. Para iniciar, pues espero que todos se encuentren muy bien, que todo les esté saliendo de la mejor forma posible y de la misma forma, pues que también dentro de nuestro curso estén trabajando cada una de las actividades que se les ha delegado. Para ello, pues yo he estado compartiendo con ustedes diferentes tipos de materiales, los cuales se pueden acceder a través de aulas virtuales, donde pueden consultar la información a la cual ustedes van a tener algún tipo de acceso para poder realizar sus actividades. Entonces, de igual forma, pues yo estoy ahí en toda la disposición de poderlos apoyar, ¿verdad? En cualquier actividad que ustedes estén realizando o que tengan que realizar y que de repente se tiene alguna complicación para hacerlo, ¿sí? Entonces, por cualquier cosa, recuerden que yo estoy para apoyarlos. Entonces, vamos a ingresar aquí a aulas virtuales, vamos a ingresar específicamente a nuestro curso 8604. Y por ahí pues nos vamos a ir hasta el final donde nos aparece el contenido de esta semana. Para esta semana, que justamente hoy estamos iniciando un nuevo mes, hoy estamos en fecha 1 de octubre del 2020, pues ya tenemos ahí el contenido para poderlo trabajar. Si recordamos un poquito, recapitulamos, pues recuerden que estamos trabajando sobre la parte de redes de computadoras, específicamente en nuestro resultado de aprendizaje número 2, el cual se enfoca principalmente al uso y configuración de redes de computadoras. Entonces, para esta semana, pues por ahí les compartí yo un video motivacional para que ustedes lo puedan observar y para iniciar, pues quiero que lo vean, ¿verdad? Vamos a ponerlo por ahí. Oye, ¿Qué? jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Vamos. Muy bien, entonces en este pequeño video, pues es un pequeño video motivacional en el cual, pues principalmente es parte de una película, ¿verdad? Donde nosotros podemos observar las dificultades que muchas veces nos toca vivir el día a día y que lógicamente, pues nosotros podemos sobreponernos a ellas con una buena actitud. Principalmente, pues nosotros vamos a encontrar las dificultades en nuestro diario vivir en obstáculos que algunas personas nos van a colocar o a veces nuestra propia mente, ¿verdad? Nos pone algunos obstáculos que nos cuesta superar. Pero lo importante en este punto es que nosotros tengamos la capacidad de podernos sobreponer de las dificultades que estemos pasando y que principalmente si nosotros tenemos un sueño, pues tratemos de alcanzarlo, ¿verdad? Entonces, de esta forma iniciamos con nuestra clase del día de hoy, igual con nuestros temas de la semana. Por ahí hay un foro para que puedan dejar algún comentario en base a este corto video, pues puedan compartir con los compañeros, ¿verdad? Para esta semana, pues vamos a estar trabajando lo que son las redes aplicadas. Dentro del tema de redes aplicadas, pues tenemos los conceptos básicos de una red. Aquí yo les vuelvo a compartir de forma como de retroalimentación
la parte de las redes aplicadas y su concepto de red para que ustedes puedan mejorar ese entendimiento que hasta el momento han tenido en relación a las redes y que si hay alguna duda en relación a cada componente de la red, pues con esta presentación pues lo puedan aclarar. De la misma forma, les comparto también un punto muy importante hablando de redes, lo cual es el protocolo de Internet TCP/IP, que es el mecanismo que se utiliza actualmente para poder comunicarse entre computadoras, ¿verdad? Este es un estándar, es una norma de red que se utiliza para que independientemente del tipo de computadora con el que nosotros contemos, pues pueda pertenecer a la red, pueda tener esas características con las cuales se puedan compartir datos, se pueda recibir información, todas esas características pues las puedan desarrollar de la mejor forma posible. Y más adelante pues les comparto la creación de redes en VirtualBox. En algunos casos pues ya vimos que tenemos nuestro simulador de redes que es Packet Tracer y pues en Packet Tracer lo que nosotros podemos observar es la forma de realizar las configuraciones. En Packet Tracer nosotros podemos hacer pruebas, podemos crear nuestros diseños, nuestros diagramas de red y verificar cuál tendría que ser la conexión para luego pues ya solo implementarla físicamente. En cambio, acá en VirtualBox a veces nosotros vamos a tener varias máquinas dentro de de nuestra computadora, principalmente si es un sistema de computación especializado específicamente para virtualizar, pues ahí se van a tener diferentes tipos de sistemas instalados, ¿verdad? Y en algún punto determinado vamos a necesitar que esos sistemas se encuentren en red para que puedan compartir diferentes tipos de archivos y que entre esas máquinas pues pueda existir esa comunicación. Aquí pues yo ya les dejé unos materiales, por ejemplo, qué tipos de conexiones de red tenemos en VirtualBox, que es uno de los puntos muy importantes que debemos de considerar, y luego pues cómo crear una red en VirtualBox. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con nuestros temas y vamos a abrir este archivito que habla acerca de las redes aplicadas. Si se dan cuenta, acá dentro de redes aplicadas, pues tenemos lo que es la introducción a redes, que es una red, que eso ya lo conocimos, pero aquí está para que lo retroalimentemos, cuáles son los principales componentes de una red, una estación de trabajo, el medio de transmisión, los dispositivos de conexión y los sistemas operativos que vamos a poder trabajar dentro de una red. Más abajo, pues podemos ver el diagrama o el aspecto que va a tener nuestra red. ¿Qué son las estaciones de trabajo? Pues eso ya lo habíamos visto. Dentro de IT Essential también lo encontramos como puntos host o terminales, que va a ser el punto de donde nosotros vamos a llegar a tener nuestras configuraciones o desde donde se va a recibir y enviar la información. Más adelante pues tenemos lo que son los servidores. Esto pues ya es un poquito más avanzado, ¿verdad? Ahorita nosotros hemos visto hasta el momento pues redes punto a punto, peer to peer, que en este caso pues se enfoca a que no hay un servidor específico dentro de nuestra red, sino que simplemente tenemos la conexión de varias redes y en cualquier momento se puede compartir desde cualquier computadora. Ya cuando ya es una red un poco más especializada, pues ya se tienen diferentes tipos de servidores, diferentes tipos de servicios que nos pueden brindar y en este caso, pues la forma en la que se va a estar controlando la red. En una red punto a punto habíamos dicho que no va a haber un nivel de jerarquía porque todas las máquinas van a tener las mismas capacidades para realizar sus funciones. En cambio, en una red cliente-servidor, donde ya tenemos servidores, pues ahí ya se va a tener la característica de que cada máquina va a poder funcionar en base a una principal. El servidor es el que va a definir, bueno, a estas máquinas les voy a permitir utilizar estos programas, a este otro conjunto de máquinas solo les voy a permitir este otro programa, todas van a tener un fondo específico y nadie lo va a poder cambiar porque el que está administrando la red es el servidor. Entonces son características que nosotros tenemos cuando empezamos a trabajar con servidores dentro de nuestra red. Más abajo pues encontramos lo que son los medios de transmisión, que de igual forma pues ya lo habíamos visto, principalmente la clasificación entre medios alámbricos y medios inalámbricos. Aquí nos aparecen los mayormente utilizados, aunque existen muchos más. Los dispositivos de conexión, aquí se especifica que es un hub, que es un switch, que es un router o enrutador y
principalmente esos son los dispositivos que nosotros vamos a tener. Si se recuerdan, en IT Essential, pues vimos otros, ¿verdad? Que de repente el Access Point, que de repente un servidor proxy, que un firewall, todos esos son también dispositivos de red, pero los principales son estos que se enlistan por acá. Cobertura de una red. ¿Cómo vamos a medir esa cobertura de la red y cómo nosotros podemos determinar el tamaño de la red? Aquí pues vamos a tener una clasificación específica. Aquí nos menciona 3 tipos de redes principales. Esta fue la clasificación principal. Tenemos redes LAN, redes WAN y redes MAN. Y que principalmente pues esa va a ser la clasificación que nosotros vamos a encontrar. Pero dependiendo de que si nosotros nos ponemos a estudiar un poquito más, pues podemos encontrar otras clasificaciones que pues van acorde a los tamaños o la cobertura de una red. ¿Sí? Entonces ahí ya las tenemos. Topologías de una red. Esto es bien importante que nosotros lo conozcamos, aunque en realidad actualmente ya solo se utiliza una. Tenemos la topología en buzo lineal, la topología en anillo y la topología en estrella. Actualmente la que nosotros utilizamos con mayor frecuencia es la topología en estrella. Ya la topología de bus, ya la topología de anillo, pues ya no se utilizan, sino que fundamentalmente va a ser una topología en estrella. Más adelante, pues, se muestra los procedimientos para la elaboración de un cable UTP para red. Esto, pues, hace 8 días les mostraba yo cómo nosotros podemos elaborar y principalmente corregir esos puntos de red que nosotros tengamos. Y entonces acá en este archivito, pues, se describen cada uno de los materiales, las herramientas necesarias, las normas de cableado, cómo es que las vamos a utilizar, los tipos de cables que podemos crear, ¿verdad? Hablábamos de que existe el cable cruzado, de que existe el cable recto, cuál va a ser la funcionalidad de cada uno de ellos, para qué los vamos a utilizar. Y entonces aquí se muestra la forma de elaborarlo, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos elaborar ese cable de red? Luego dice pasos generales para elaborar un cable UTP para red. Y entonces aquí sí ya vienen los pasos, ¿verdad? Donde se va describiendo cada uno de los pasos, cómo se debe de realizar. Y como les dije, pues hace 8 días yo les mostré ya en vivo estos pasos para poderlos determinar. El último paso fue el único que no realizamos, que era el testeo del cable, pero esto va a depender si nosotros vamos a tener un tester LAN, ¿verdad? Que va a ser el dispositivo que vamos a utilizar para poder comprobar la funcionalidad adecuada de nuestro cable de red. Por aquí pues nos habla también de cómo crear un grupo de trabajo. ¿Qué es un grupo de trabajo? ¿Para qué se utiliza el grupo de trabajo? Y cómo realizamos estas configuraciones dentro de nuestro sistema operativo. Aquí ya me muestra los pasos para poderlo realizar. Me los muestra en Windows 7 o en Windows Vista, pero en realidad para las versiones actuales pues se utilizan pasos muy similares. Entonces por ahí podemos ir viendo cada uno de los pasos que podemos utilizar para crear un grupo de trabajo. Entonces pueden ustedes revisar ya ese documentito y pueden empezar a practicar sobre lo que ahí se describe. Vamos a ir al otro archivito que nos habla acerca del protocolo de Internet TCP/IP. Ya vimos los conceptos fundamentales de la red, o de la parte de redes aplicadas. Ahora pues vamos a hablar un poquito de los protocolos de Internet. Aquí vamos a hablar principalmente del protocolo TCP/IP. ¿Qué es el protocolo? ¿Para qué se utiliza? ¿Dónde se utiliza? ¿Cómo nosotros podemos ver su funcionamiento? En esta presentación, pues eso es lo que se describe, ¿verdad? Entonces, aquí nos describe cuál es el contenido, qué es TCP/IP, la arquitectura, las capas de acceso de red, capa de internet, capa de transporte y capa de aplicación. Pero para poder entenderlo, pues vamos a empezar describiendo qué es TCP/IP. Dice, el nombre TCP/IP se refiere a una suite de protocolos de datos. Entonces, TCP/IP lo que va a enmascarar o encapsular es un conjunto de protocolos. Que en este caso, pues, ¿para qué se utilizan esos protocolos o qué es un protocolo? El protocolo es como una regla que se va a tener para poder realizar algo. El protocolo no solo existe en redes, los protocolos pues hay en cualquier aspecto de la vida.
Entonces, y para cada uno de los aspectos, pues se aplica de la misma forma. Aquí el protocolo de red, pues va a definir cómo va a funcionar una red, porque en este caso, pues tiene que estar estandarizado esa forma de funcionamiento, que no importa si la computadora es Dell, que si la computadora es HP, que si la computadora es Toshiba, no importa. Al final la red tiene que funcionar igual. Imagínense qué pasaría si solo, en este caso, pues solo computadoras Dell entre ellas se pudieran conectar. ¿Por qué? Porque tenían una diferente forma de funcionamiento. Pues ahí se tendría una dificultad, porque entonces para mi red todas las máquinas tendrían que ser de la misma marca, ¿verdad? Algo similar a lo que pasa con los dispositivos de Apple, ¿verdad? Que en este caso los dispositivos de Apple pues tienen algunas características, no hablando específicamente de red, sino de otro tipo de conectividad que no permite que cualquier dispositivo se pueda conectar a ellos. Ahora, hablando de red, pues el dispositivo Apple sí se puede conectar a una red, ¿verdad? De hecho, con nuestro iPhone, con nuestra MacBook que nosotros estemos trabajando, pues las podemos conectar a nuestra red. Gracias a este tipo de protocolos o a estos estándares que se han creado. Entonces, viendo por acá un poquito acerca de del protocolo TCP/IP, dice, se refiere a una suite de protocolos de datos. El nombre viene de dos de los protocolos que lo conforman. El TCP, que es el Transmission Control Protocol o el protocolo de control de transmisiones, y el Internet Protocol o el protocolo de Internet, el IP. Por eso su nombre es TCP diagonal IP. Hay muchos otros protocolos en la suite, pero estos son los que destacan sobre este tipo de estándar o sobre este tipo de norma. TCP/IP e Internet. Dice, TCP/IP son los protocolos fundamentales de Internet, aunque se utilizan para intranets, o sea, para que creemos nuestra red interna, y extranets, redes que ya viajan a Internet. Stanford University y Beranek and Newman presentaron TCP/IP a comienzos de los 70 para una red de conmutación de paquetes llamada ARPANET. Que ARPANET pues eran los principios de Internet. Ahí fue donde, en los años 70 fue cuando se empezó a crear esto de las redes de computadoras y se pudo tener algún tipo de conectividad, no como la que tenemos actualmente, pero sí se empezaban a dar esos pasos para poder compartir y enviar archivos. Dice, también se usa en redes de área local. Como les decía, por ejemplo, los ejemplos que hemos estado haciendo ahí en Packet Tracer, a la hora de que le configuramos una dirección IP, que logramos conectar varias máquinas dentro de red, ya estamos utilizando el protocolo TCP/IP. ¿Por qué es popular TCP/IP? Los estándares de los protocolos son abiertos, interconectan equipos de diferentes fabricantes sin problemas, lo que les mencionaba con anterioridad. Independientemente del medio de transmisión físico, un esquema de direccionamiento amplio y común, protocolos de alto nivel estandarizados, o sea que nos ofrecen muchos servicios. Protocolos, ¿qué es un protocolo? Dice, reglas formales de comportamiento. Eso es un protocolo. Entonces, TCP/IP lo que pretende es crear esas reglas con las cuales se va a crear la comunicación entre las computadoras. Dice, para que los computadores puedan comunicarse necesitan establecerse reglas o protocolos. Y ahí ya nos habla de algunas reglas o algunos protocolos, ¿verdad? Los protocolos TCP/IP no dependen del sistema operativo ni del computador. ¿Por qué? Porque dice que es abierto. Cualquiera puede desarrollar productos que se ajusten a las especificaciones de TCP/IP. Entonces, vean, pues entonces aquí lo que nos está dando a entender este pequeño concepto es que TCP/IP no va a estar ligado a un producto. Ah, es que TCP/IP pertenece a las máquinas Dell. No, tampoco pertenece a un sistema operativo. Que yo les diga, ah, TCP/IP solo se utiliza en Windows. Tampoco es así. Dice que TCP/IP es un protocolo, un conjunto de protocolos que pertenecen, por decirlo así, al software libre. Por lo tanto, pues no se compra, no se adquiere, sino que simplemente se configura para poderlo utilizar dentro de los distintos tipos de equipos. Entonces ahí dice cualquier producto puede ajustarse a estas especificaciones, siempre y cuando
se adecúen para poder ejecutar dichos protocolos. Por acá nos habla también de los estándares TCP/IP. Para garantizar TCP/IP sea un protocolo abierto, los estándares deben ser públicamente conocidos. La mayor parte de la información sobre los protocolos TCP/IP está publicada en unos documentos llamados Requests for Comments, RFCS. Hay otros dos tipos de documentos, Military Standards, MIL-STD, y también el Internet Engineering Notes, IEN, perdón. Muy bien, entonces eso es hablando del estándar TCP/IP o los protocolos TCP/IP. Por aquí nos habla de un modelo de referencia conocido con el nombre de OSI. Este modelo de referencia fue el que le dio vida al conjunto de protocolos TCP/IP. O sea que con anterioridad, para poder utilizar TCP/IP, existió el modelo de referencia OSI. Y este dice que es un modelo que indica cada nivel o capa que debe de estar configurada dentro de una red. Cada nivel o capa tiene unas funciones precisas para resolver determinados problemas de la comunicación. Y aquí pues nos pone una frase muy común, la cual pues ayuda a solucionar problemas. En este caso dice, divide y vencerás. Entonces el modelo de referencia OSI se utilizaba anteriormente para poder definir estos estándares o estos protocolos que nos iban a servir para crear la comunicación entre las computadoras dentro de una red. Por ahí las capas del modelo OSI son las siguientes. Empezando de abajo hacia arriba, contamos. Número 1, la capa física. Número 2, la capa de enlace. Número 3, la capa de red. Número 4, la capa de transporte. Número 5, la capa de sesión. Número 6, la capa de presentación. Y la capa número 7, llamada capa de aplicación. Cada capa de ese modelo de referencia OSI hace referencia o menciona alguna funcionalidad dentro de la red. Empezamos con la capa física y entonces dice que la capa física se encarga de transmitir datos binarios sobre un medio. ¿Y qué es un dato binario? Pues los unos y ceros. Si nos recordamos un poquito de los dígitos binarios, hablamos de los unos y ceros. Estos unos y ceros, yo les había dicho que se ven representados en pulsos eléctricos, ¿sí? Voltaje. Entonces la capa física se dedica o se encarga de verificar toda la parte de la conectividad física. Por ejemplo, cómo van a transportarse esos datos a través del medio ambiente, a través de cables de red. Eso hace la capa física. ¿Cuál va a ser la tarjeta de red utilizada? Pues en este caso, pues eso es lo que hace la capa física. Enlace, transfiere frames, chequea errores. La capa de enlace pues verifica que haya una conectividad, que se puedan enviar y recibir frames. La siguiente capa, que sería la capa de red, dice entrega los paquetes y hace un enrutamiento. La capa de transporte, entrega confiable, no confiable de mensajes. Y la capa de sesión, establece y mantiene y cierra sesiones. La capa de presentación, muestra formatos y representación de los datos. Y la capa de aplicación de red, de la transferencia de archivos. Entonces, este es el modelo fundamental que se utiliza para poder definir cómo va a ir trabajando la red. De primero la conectividad, luego el envío de paquetes, cómo se va a enviar esos paquetes, si hay sesiones o no hay sesiones y qué es lo que nosotros vamos a ver dentro de nuestra computadora. ¿Sí? Entonces, ahora, en base a esto, en base a estas capas del modelo OSI, pues se crea la arquitectura de TCP/IP. TCP/IP pues también está basado en capas, solo que ya no va a tener 7 capas. En este caso solo va a tener 4 capas. Dice, no hay un acuerdo sobre cómo representar la jerarquía de los protocolos TCP/IP con un modelo de capas. Utilizan de 3 a 5 capas. Entonces, dependiendo de lo que ustedes encuentren, puede que en algunos casos vean que solo hay 3,
que hay 4 o que hay 5. Por lo regular son 4 capas las que vamos a estar encontrando, pero puede estar en esas 3 variantes, ¿verdad? 3, 4 y 5 capas. La primera capa, esta es la de acceso a la red, y dice que su función es rutinas para acceder al medio físico, únicamente. La segunda capa, la capa de Internet, define el datagrama y maneja el enrutamiento. Quiere decir que en esa capa es donde se va a crear el paquete que va a ser enviado a través de la red. La capa de transporte, servicios de entrega de datos entre nodos, ¿verdad? La capa de transporte es la que define a qué computadora va a ir a dar, en qué forma va a llegar. Esa va a ser la capa de transporte. Y la cuarta, que es la capa de aplicación, pues dice aplicaciones y procesos que usa la red. Que en este caso, pues va a ser la forma en la que nosotros vamos a recibir los mensajes y la forma en la que los vamos a ver. Y entonces de esta forma, pues se crea lo que es la arquitectura del modelo TCP/IP. Más abajo, por ahí hace 8 días me preguntaba Diana que qué era un paquete. Y aquí pues nos muestra cómo es que se van creando esos paquetes. Dice, cada capa de la pila TCP adiciona información de control, un header, para asegurar la entrega correcta de los datos. Cuando se recibe la información de control, se retira. Y entonces un paquete es esto. Nosotros venimos a la capa de aplicación, enviamos datos, la capa de transporte pues le agrega un header relacionado a los protocolos de transporte, la capa de Internet agrega otro header, que en este caso pues va a ser otro encabezado referente a la capa de Internet, y la capa de acceso a la red le agrega un header más. Y entonces si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos 4 componentes dentro de ese mensaje que se envió. Por eso es que nosotros lo conocemos como paquetes, porque tiene diferentes tipos de datos. No es solo lo que nosotros mandamos, sino que en este caso, pues de forma interna se trabaja todo esto. Y entonces de esta forma se crea el paquete para poder ser enviado a través de la red. Cuando se envía y lo recibe la otra computadora, pues va desempaquetando esos datos que llegaron, y dependiendo si hubo o no comunicación, pues ya nos devuelve ahí la forma en la que se dio esta comunicación. Estructura de datos. Por ahí nos muestra cómo se utiliza esa estructura de datos. Esto lo vamos a pasar. Y entonces aquí ya nos empieza a indicar cómo funciona cada una de las 4 capas de TCP/IP. Empezamos con la capa de acceso a la red. Dijimos que iba a ser toda la parte física, toda la parte de conexión. Entonces dice que es la capa de acceso a la red, es la capa inferior de la jerarquía de protocolos IP. TCP/IP es equivalente a la capa 1 y 2 del modelo OSI con algunas funciones de la capa 3. Hay muchos protocolos de acceso a la red, encapsula datagramas, y ahí nos muestra algunos ejemplos, ¿verdad? Un ejemplo del sistema de Ethernet es una tecnología de redes de área local. Si se recuerdan de Ethernet, pues va a ser nuestro puerto RJ45, el cable que vamos a estar utilizando. A eso hace referencia, en este caso, pues esa capa de red. El frame Ethernet pues nos habla de otras características, y todo acá estamos hablando de la parte física, de los dispositivos de red, que si vamos a utilizar un switch, que si vamos a utilizar una tarjeta de red, todo eso lo vamos a encontrar en la capa 1 del modelo TCP/IP. La capa número 2, capa de Internet. Capa ubicada sobre la capa de acceso a la red. El protocolo IP, y nos muestra ahí el código, es el corazón de TCP/IP y es el protocolo más importante de la capa de Internet. Provee el servicio de entrega de paquetes sobre el cual está construida las redes TCP/IP. Los protocolos sobre y debajo de la capa de Internet utilizan el protocolo IP para entregar los datos. Todos los datos TCP/IP fluyen a través de IP, entrando o saliendo sin importar cuál sea su destino. Por aquí tenemos el protocolo de Internet IP, cuáles son las funciones, qué características nos va a dar. Funciones, dice, define el datagrama, que es la unidad básica de transmisión en Internet. El datagrama es como el paquete, ¿verdad? Define el esquema de direccionamiento de Internet, mueve datos entre la capa de acceso de red y la capa de transporte, o sea, de host a host. Redes de comunicación de paquetes, aquí nos muestra cómo es que se va creando esos paquetes que van a ser enviados. El datagrama, dice, es el formato de paquete definido por el protocolo de Internet. Las primeras 5 o 6 palabras de 32 bits del datagrama son información de control. Y entonces aquí lo que nos va a ir mostrando cómo es que funciona este datagrama.
Y ahí vamos a ir viendo cómo se va a ir observando. Dentro de esta capa es donde nosotros encontramos el direccionamiento IP, que en este caso pues va a hacer referencia a la dirección IP que va a tener nuestra computadora. Es en esa capa donde se va a configurar. Aquí nos muestra las clases de direcciones IP, lo que yo les explicaba hace 15 días sobre cómo se trabajan los diferentes tipos de direcciones IP. Y algunas características de cómo nosotros las podemos en este caso pues ir encontrando, cómo las podemos ir asignando. Y nos muestra algunas que ya están por defecto excluidas, que es la máscara de subred, cómo se utiliza, cómo se hace, cómo se realiza el enrutamiento de datagramas, la fragmentación de los datagramas y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a ir viendo en esta parte esa capa. La tercera capa, que sería la capa de transporte nodo a nodo, hace referencia a los protocolos que se van a utilizar para poder enviar y recibir la información. En este caso tenemos dos principales, el protocolo TCP y el protocolo UDP. Por lo regular, el que mayormente se utiliza es el TCP. Dice, provee un servicio de entrega de datos confiable, con corrección y detección de errores. Mientras que el protocolo UDP solo provee un servicio liviano, o sea que va a llegar más rápido, pero aquí vamos a tener la característica de que no va a ser tan confiable. Puede ser que llegue, puede ser que no llegue, y en ningún momento nos envía una notificación si llegó o no llegó. Entonces, son características de esta capa de transporte, TCP y UDP. Ahí nos muestra cómo funciona cada uno de estos protocolos y cómo es que nosotros pues podemos configurarlos dentro de nuestra red. Vamos a ir más abajo y vamos a ir a la quinta capa, que sería la capa de aplicación. Perdón, la cuarta capa, capa de aplicación. La parte superior de la jerarquía TCP/IP es la capa de aplicación. Hay muchos protocolos de aplicación y se siguen creando. La mayoría proveen servicios directos a los usuarios. Se le conoce como capa de aplicación porque en este caso es la capa con la que nosotros vamos a tener un contacto más directo, ¿sí? Nosotros como usuarios. Tal vez como técnicos vamos a tener acceso la mayor parte a las cuatro capas, ¿verdad? Que nosotros creamos los cables, que nosotros creamos la topología, que nosotros asignamos direcciones IP, que nosotros definimos qué tipo de protocolo vamos a utilizar y por lo tanto pues vamos a tener contacto con las tres capas anteriores. En cambio, la mayor parte de personas solo tiene contacto a la capa de aplicación. Dice que es la capa de la jerarquía mayor o la más alta. ¿Por qué? Porque va a estar con un contacto más cercano a la persona. Y por lo tanto, esta capa pues es la que nos provee ya los servicios que nosotros vamos a estar utilizando. Existen muchos protocolos que nosotros podemos encontrar dentro de esta capa. Dice, en esta capa están todos los procesos que utiliza la capa de transporte para entregar datos. Listas de algunas aplicaciones. Y entonces aquí nos muestra qué aplicaciones podemos tener. Telnet, FTP, SMTP, HTTP, DNS, USPF, SNP. Muy bien, de estas aplicaciones, ¿cuáles han utilizado ustedes? Por ejemplo, a ver, por ahí tenemos a Milter. Milter, de estas aplicaciones que nos aparece acá de la capa de aplicación, ¿cuáles consideras que has utilizado? Yo creo que es la DNS, diría yo. DNS, sí, muy bien. Ajá. A ver, por ahí tenemos también a Mayerly. Mayerly, ¿cuál cree usted que ha utilizado de estas aplicaciones? Muy bien, por ahí creo que tiene problemas Mayerly con su micrófono. Vamos a ver, entonces acá, por ejemplo, la mayor parte cuando nosotros utilizamos un navegador web, que vamos a entrar a aulas virtuales, que vamos a entrar a NetAcad, nosotros utilizamos el protocolo HTTP o HTTPS, que en este caso dice transfiere páginas web. Comúnmente nosotros eso hacemos dentro de la red de Internet.
también hemos utilizado SMTP. Lo único que probablemente algunos no conocían que ese nombre tenía este tipo de protocolos o estas aplicaciones que iban a utilizar. Transporta el correo electrónico, que enviamos un correo en Gmail, que enviamos un correo en Outlook. Pues esa es la aplicación que nosotros utilizamos. Entonces ahí nosotros tenemos este contacto, ¿verdad? En la capa número 4, que es la más cercana a los usuarios, es la que nos ayuda a que se presenten esas características de la red para que nosotros pues podamos hacer uso de dicha red. Y pues por último nos aparece ahí un pequeño resumen. Y para terminar, pues no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario en relación a lo que acabamos de ver. Preguntas, dudas, comentarios, si tuvieran, pues recuerden que pueden activar su micrófono o si no pueden dejar las preguntas también directamente en el chat de aquí de nuestra reunión. Hice una pregunta. Sí, dígame, Mayerly. Con respecto a las capas de TSTIP, Ujú. nos había mencionado que existía una número 5. ¿Cuál sería esa? Mire, la cuestión no es de que sea una capa adicional. En este caso, lo que pasa es de que algunos desagrupan algunas de las capas. Por ejemplo, esta última capa, sí, voy a volverla a abrir para que la puedan observar. Este protocolo TCP/IP se basa en realidad en el modelo OSI. Si se dan cuenta aquí, el modelo OSI tiene 7 capas. Tiene física, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Pero estas 7 capas, el TCP/IP lo que hizo fue agrupar algunas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, aplicación, puede que la de aplicación haya encapsulado estas 3. Aplicación, presentación y sesión. Esas 3 están encapsuladas en esta, ¿verdad? La de transporte sigue siendo solo transporte. La de red, en este caso, la de red y la de enlace, estas dos están vinculadas a la de internet. Y la de acceso a la red puede ser que sea solo física o que tome también parte de esta capa de enlace, pero siempre basado en estas 7 capas. Entonces, en algunas bibliografías, nosotros vamos a encontrar este modelo TCP/IP con 4 capas, pero en otras, por ejemplo, vamos a buscarlo aquí en Google, puede que nos aparezca separada la capa de aplicación y la capa de presentación. Vamos a ver acá, modelo TCP/IP. Vamos a ver capas, vamos a ver si nos aparecen las diferentes capas. Por aquí tenemos 4, en la mayoría van a ser 4 las que vamos a encontrar. Vamos a ver esta de acá. Esta tiene 5. Si se dan cuenta, aquí nos aparece una de nivel físico. Aquí la que se agregó fue enlace de datos, nivel de red, transporte y aplicación. Entonces aquí ya tenemos 5 capas. ¿Cuál fue la que se agregó? La de enlace de datos, o sea que la de internet se dividió en estas dos. ¿Sí? Entonces, por lo regular, estas dos variantes son las que nosotros vamos a poder encontrar. Pero en realidad no es que se le agregue una, no es que se le elimine una, sino que lo que ha pasado es de que simplemente las dividieron. ¿Sí? Siempre basándose en el modelo OSI, que es la forma o el estándar que se creó como parte principal para poder hacer funcionar una red. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en esta otra imagen podemos ver cómo es que están agrupadas, ¿verdad? Aplicación y presentación pertenece solo a la de aplicación de TCP/IP. Transporte sigue siendo solo transporte. La de red es la de internet o la de internet. Y la de acceso a la red, pues va a ser la física y la de enlace a datos. Entonces, esa es la cuestión. La forma de que en la que están agrupadas las capas puede que nos vaya a dar esa pauta de cómo las vamos a encontrar. Pero no es que tenga una capa adicional, no es que sea diferente, va a trabajar exactamente igual, solo que la definición de cómo, de su funcionamiento puede ser el que varíe un poquito. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien, como les decía al principio, esto es pues la parte esencial o la parte base que nosotros debemos de conocer de cómo funciona una red, ¿verdad? Para poder más adelante pues lógicamente también solucionar algunos problemas que se puedan presentar en cualquiera de los aspectos o en cualquiera de las capas del protocolo que nosotros estamos utilizando. Vamos a continuar entonces por acá. Nos vamos a ir a IT Essentials y ahorita pues vamos a trabajar la parte de uso compartido de la red. Ahorita vamos a ver en teoría cómo se realiza este uso compartido de la red. El día de mañana vamos a trabajar ya la parte práctica. Solo que yo se los voy a mostrar aquí virtualizado. Voy a crear dos máquinas virtuales y las voy a conectar en red y voy a realizar este procedimiento para poder compartir archivos. Yo lo voy a trabajar en VirtualBox. Por eso acá yo les compartí estos temas, ¿verdad? De los tipos de conexiones y de cómo crear una red en VirtualBox, porque yo lo voy a hacer en VirtualBox, ya que es el mecanismo que tenemos ahorita accesible para poder mostrar ese funcionamiento de la red. Como les dije, ya lo vimos en Packet Tracer, pero ahora ya nos toca verlo ya de una forma más real, cómo nosotros vamos a configurar directamente en Windows y cómo vamos a verificar ese funcionamiento. Entonces vamos a ver cómo compartir archivos dentro de la red. Por aquí nos habla del dominio y del grupo de trabajo. ¿Qué es un dominio? ¿Qué es un grupo de trabajo? Los dominios y los grupos de trabajos son métodos para organizar y administrar las computadoras en una red. Se definen de la siguiente manera. De igual forma, nosotros tenemos que conocer estos términos porque vamos a utilizarlos en algún momento determinado. Dice, dominio es un grupo de computadoras y dispositivos electrónicos con un conjunto común de reglas y procedimientos administrados como una unidad. Las computadoras en un dominio pueden ubicarse en diferentes partes del mundo. Un servidor especializado denominado controlador de dominio administra todos los aspectos relacionados con la seguridad de los dominios y de los recursos de la red mediante la centralización de la seguridad y la administración. Por ejemplo, dentro de un dominio, el protocolo ligero de acceso a directorios LDAP se utiliza para permitir que las computadoras tengan acceso a directorios de datos que se distribuyen en la red. Muy bien, entonces cuando hablamos de dominio, esta parte del dominio, estamos hablando de una red cliente-servidor. Quiere decir que va a haber un servidor que en este caso lo vamos a conocer como control de dominio y que ese controlador de dominio va a ser el que va a permitir la funcionalidad de todas las demás máquinas. Pero para que ese controlador de dominio pueda funcionar, tiene que tener un sistema operativo que permita realizar esas actividades o tareas. Por ejemplo, si hablamos de Windows, el sistema operativo que ayuda a realizar esas funciones de controlador de dominio es el sistema operativo de Windows Server. Windows Server ya es un controlador de dominio que nos permite crear reglas, crear restricciones, dar permisos, dar autorizaciones dentro de la red. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las demás computadoras? Se van a pegar a ese dominio o se van a unir a ese dominio para poder obtener de ese servidor todas las características que nosotros podamos permitir. Entonces, el servidor o la máquina principal, el controlador de dominio, va a tener Windows Server. Ahora, todas las demás máquinas, ¿qué sistema operativo van a tener? El sistema operativo que ustedes deseen, que Windows 7, Windows 8, Windows 10, pero siempre van a tener el acceso directo a Windows Server. Y Windows Server es el que les va a proveer todas las aplicaciones. Muy bien, eso es un dominio. Ahora el grupo de trabajo. Dice un grupo de trabajo es un conjunto de estaciones de trabajo y servidores en una LAN, diseñados para comunicarse e intercambiar datos entre sí. Cada estación de trabajo controla las cuentas, la información de seguridad y el acceso de los datos y recursos de sus usuarios. En este caso, esta otra característica de Windows, que es el grupo de trabajo, es para una red tipo punto a punto. Quiere decir que en esta red no va a haber un servidor. Simplemente nosotros vamos a estar unidos a la red y se van a poder estar compartiendo los recursos, que el internet, que una impresora, que una carpeta para compartir archivos. Eso es lo que nosotros podemos tener dentro del grupo de trabajo. Pero la característica del grupo de trabajo es que
Cada máquina va a poder tener cualquier sistema operativo y va a poder realizar sus funciones como ella quiera. Ya no va a haber alguien que esté controlando qué es lo que hacen todos los demás, sino que cada máquina lo hace de forma independiente. Entonces, esas son las dos formas de conexión. Para una red cliente-servidor utilizaríamos el dominio y para una red punto a punto utilizaríamos el grupo de trabajo. Vamos a continuar. Conexión a un grupo de trabajo o un dominio. Aquí nos muestra cómo nosotros podemos realizar ese tipo de configuración para pertenecer bien sea a un grupo de trabajo o para pertenecer a un dominio como tal. Como les digo, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las restricciones? En primer lugar, que esté creada la red física. Y luego entonces ya nosotros podemos crear nuestro propio grupo de trabajo para poder compartir diferentes tipos de archivos. Luego, pues también podemos pegar, si ya estamos dentro de la red, podemos unir cada una de las computadoras a un servidor o a un controlador de dominio, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que en estas configuraciones, que las encontramos exactamente acá donde dice panel de control, sistema y seguridad, en sistema, cambiar configuración, ahí encontramos la opción para poder configurar, en este caso, el nombre de la computadora, el dominio o el grupo de trabajo. Aquí nosotros debemos de seleccionar una de dos. No podemos tener configuradas las dos, bien sea el dominio o el grupo de trabajo. Para configurar el dominio lo podemos hacer con la dirección IP que tiene nuestro controlador de dominio. Ahora el grupo de trabajo lo vamos a hacer con el nombre del grupo de trabajo que van a tener todas las computadoras. Si este nombre en alguna de las computadoras cambia, pues automáticamente se está desligando del grupo del trabajo al que se había configurado. Vamos a continuar por acá y por acá pues vamos a ver el grupo hogar en Windows. En este caso pues también es una de las configuraciones que nos ofrece Windows para poder trabajar dentro de la red. Dice, todas las computadoras con Windows que pertenecen al mismo grupo de trabajo también pueden pertenecer al grupo en el hogar. Solo puede haber un grupo en el hogar por cada grupo de trabajo de la red. Las computadoras solo pueden ser miembros de un grupo en el hogar a la vez. La opción grupo hogar no se encuentra disponible en Windows Vista. Y aquí nos muestra cómo podemos crear nuestro grupo en el hogar. ¿Cuáles son las características del grupo en el hogar? Que en este caso, pues ahí vamos a poder compartir cualquier tipo de información. Lógicamente, pues la forma de conectarse o la forma de poder enviar y recibir la información, pues va a ser un poco más accesible porque se supone que es una red segura a la que yo estoy configurando. Y entonces aquí podemos ver las diferentes opciones de configuración del grupo en el hogar. Uso compartido de recursos en Windows Vista. Aquí nos habla específicamente de Windows Vista. Ustedes saben perfectamente que ahorita utilizamos Windows 10. Vamos a pasarnos esto. Recursos compartidos de red y asignación de unidades. Aquí lo que nosotros vamos a encontrar es cómo nosotros podemos compartir archivos dentro de una red. Comúnmente, nosotros vamos a necesitar compartir archivos. A la hora de que nosotros hacemos este procedimiento, podemos definir algunas características que necesitemos que tengan esos archivos. Dice acá, el uso compartido de archivos en una red y la asignación de unidades de red es una forma segura y conveniente de proporcionar acceso sencillo a los recursos de la red. Esto es así especialmente cuando resulta necesario que diferentes versiones de Windows tengan acceso a los recursos de la red. La asignación de la unidad local es un método útil cuando diferentes sistemas operativos de una red necesitan acceder a un solo archivo, a determinadas carpetas o a toda la unidad. La asignación de una unidad que se lleva a cabo mediante la asignación de una letra al recurso de una unidad remota permite utilizar la unidad remota como si fuera una unidad local. En este caso, por ejemplo, si estamos en una red de 10, 15, 20 computadoras y yo necesito compartirles un archivo, para no estar enviándoselos por una memoria USB, para no estar enviándoselos de diferentes formas, yo puedo crear una carpeta o una unidad compartida y a esa unidad pues van a tener acceso todas las máquinas que pertenezcan al mismo grupo de trabajo o que pertenezcan a la red. Y de esta forma pues pueden tener acceso a esa carpeta y desde esa carpeta copiar
y enviar información. Cualquier máquina puede colocar información, cualquier máquina puede ver la información, siempre y cuando el que ha creado esa carpeta pues haya dado esos permisos o autorizado esas acciones dentro de nuestra red. ¿Por qué? Porque yo puedo crear una carpeta solo para que la vean, yo puedo crear una carpeta para que la modifiquen, yo puedo crear una carpeta que solo ciertos usuarios puedan tener acceso. Todo eso yo lo puedo configurar a la hora de estar compartiendo esos recursos. Dice uso compartido de archivos dentro de una red. En primer lugar, determine qué recursos se compartirán en la red y el tipo de permisos que tendrán los usuarios sobre los recursos. Los permisos definen el tipo de acceso que poseen los usuarios a un archivo o una carpeta. Y entonces aquí tenemos los diferentes permisos, ¿verdad? De solo lectura, para modificar o el control total, ¿verdad? Que puedan modificar, que puedan eliminar, todo lo van a poder realizar dentro de esa carpeta. Y aquí pues los pasos que nosotros tenemos para poder realizar ese tipo de configuración. Dentro de los recursos de administración, pues también hay algunas características que nosotros podríamos compartir dentro de la red. Dice, los recursos compartidos para administración, también llamados partes ocultas, se identifican con un signo de dólar al final del nombre del recurso compartido. De manera predeterminada, Windows puede habilitar los siguientes recursos compartidos de administración: particiones o volúmenes de raíz, la carpeta raíz del sistema, recursos compartidos fax, recursos compartidos IPC, recursos compartidos print. Para crear su propio recurso compartido de administración, siga estos pasos, todas las versiones de Windows. Y entonces ahí nos muestra cómo nosotros podemos crear esas características o esas herramientas administrativas, dejarlas para que puedan estar compartidas con todas las demás máquinas dentro de la red. Vean, ahí ya nos muestra la forma en la que nosotros podemos crear esos recursos compartidos. Asignación de unidades de red. Cómo nosotros vamos a poder crear una unidad y determinar que ese disco pueda estar compartido. Por ejemplo, esto va a ser útil cuando, por ejemplo, estamos dentro de una red, todas las computadoras tienen discos duros muy pequeños, pero hay una que tiene un disco duro muy grande y queremos que ese disco esté compartido con todas las demás para que ahí se almacene toda la información. Y entonces no importa desde qué máquina yo esté trabajando, en ese disco pues se va a ir almacenando toda la información dentro de la red. Para eso utilizamos la parte de unidades de red. Dice, para asignar una unidad de red a una carpeta compartida en Windows 7 y Vista, utilice la siguiente ruta. Y ya nos muestra cómo nosotros podemos entonces hacer que ese disco o esa unidad quede compartida dentro de toda la red. De esta forma, nosotros garantizamos que a la hora de tener acceso dentro de la red, pues nosotros vamos a poder acceder a una carpeta en específico o a la unidad como tal, y de esta forma, pues, guardar ahí nuestra información. Con ello, pues nosotros estaríamos consiguiendo, en primer lugar, centralizar toda la información, porque no importa de qué máquina sea, siempre va a estar en un solo disco. Y aparte de eso, pues garantizar que todos los demás usuarios dentro de la red, pues van a tener la ubicación para poder almacenar sus archivos. Esto a raíz de que asumimos de que todas las máquinas pues no tienen un espacio adecuado. Entonces serían formas que nosotros tenemos para poder compartir recursos dentro de la red. Aquí tenemos un video, ¿verdad?, de cómo se realiza ese procedimiento para poder compartir recursos dentro de la red, principalmente una carpeta. Este video, pues de igual forma que todos los demás, está en inglés, pero nos muestra cuáles van a ser los pasos o las consideraciones que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de estar compartiendo una carpeta. Entonces yo les recomiendo que lo puedan ver, que les va a servir para la actividad de esta semana. Práctica de laboratorio, compartir recursos en Windows, es parte de la actividad que nosotros vamos a realizar en esta semana. Conexiones remotas, que sería nuestro siguiente tema. ¿Cómo nosotros vamos a poder conectarnos hacia una computadora desde cualquier parte? En este caso, pues dice que lo podemos hacer a través de las conexiones remotas. Configuración de una VPN, que es la VPN. En este caso va a ser una red privada virtual que nos va a ayudar a que nosotros podamos tener acceso, no importando de nuestra ubicación, hacia cualquier otra máquina. Para crear las VPNs, pues hay programas específicos, hay características dentro del sistema operativo que nosotros podemos activar, en este caso en Windows, para que nosotros podamos acceder desde cualquier otra computadora
a una en específico. Entonces, eso también lo vamos a ver cómo se puede realizar. Dice escritorio remoto y asistencia remota. Los técnicos pueden utilizar el escritorio remoto y la asistencia remota para realizar tareas de reparación y actualización de computadoras. El escritorio remoto que se muestra en la figura 1 permite a los técnicos ver y compartir una computadora desde una ubicación remota. Entonces, de igual forma, el escritorio remoto y la asistencia remota, nosotros la podemos hacer directamente en Windows o podemos utilizar una aplicación que nos permita realizar este tipo de conectividad. Aquí en esta parte de IT Essentials nos lo muestra o nos muestra la forma de poderlo configurar directamente en Windows. Con eso nosotros logramos que nuestra computadora pues quede ahí disponible para que si otra máquina quiere conectarse a ella, pues lo pueda hacer dentro de la red en cualquier momento y con ello pues acceder directamente a su escritorio, ¿sí? Y desde ahí realizar cualquier acción. Entonces aquí nos muestra ese tipo de configuración que podemos hacer a través de una red. Por ahí tenemos otra práctica de laboratorio, dice asistencia remota en Windows y la práctica de laboratorio, escritorio remoto de Windows. Muy bien, con eso entonces se estaría terminando la parte de, en este caso, pues conexiones a una red, uso compartido de la red y conexiones remotas. Esto lo acabamos, como les digo, lo acabamos de ver teóricamente. El día de mañana, pues yo lo voy a hacer práctico, lo voy a tratar de hacer en VirtualBox para que ustedes puedan conocer cómo se realizan esas acciones. Dentro de las actividades o tareas que nos quedan para estos 2 días, nos toca realizar la actividad de habilidades y destrezas 4, que dice compartir recursos en Windows y realizar la conexión de manera remota con otra computadora. La actividad dice, para realizar esta actividad sigan las instrucciones descritas en los siguientes archivos o guíese de las instrucciones dadas por su instructor en la clase en vivo. La actividad a subir debe estar en formato PDF. Realice un resumen de los procedimientos aplicados para realizar los 2 archivos guía subidos a continuación. Y ahí nos aparecen esos 2 archivos que vimos aquí en IT Essentials, ¿verdad? Uno es este de la parte de compartir recursos en Windows y el otro es escritorio remoto de Windows. Entonces, si ustedes quieren, empiecen a leerlos, empiecen a ver cómo se realizan estas acciones y el día de mañana, pues las vamos a tratar de ejecutar desde VirtualBox, ¿sí? Con esto, pues estaríamos llegando al final de nuestra clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar a la clase, sería el momento para hacerlo. Muy bien, si no hay dudas, si no hay preguntas, yo les agradezco su participación en la clase del día de hoy. Los espero el día de mañana. Mañana pues a la misma hora vamos a tener nuestra clase y espero que puedan participar. Que tengan un bonito día y nos vemos el día de mañana.